¿Sabías que en cada esquina de Tumaco había una tienda que no era solo un negocio, sino que era un centro de información y de comercio en el barrio? Y lo digo porque el sentido que tienen las tiendas actualmente ha cambiado muchísimo, y asimismo el impacto que tiene dentro de cada barrio o de nuestro municipio. Y hoy vamos a hacer un mandado, pero este va a ser hacia el recuerdo. Recordemos que las tiendas de barrio de manera estructural no tienen muchísima diferencia. Anteriormente veíamos que las tiendas estaban ubicadas en casas hechas de material y era donde vivían los típicos paisas o los blancos del barrio. Estas tiendas desde que llegábamos tenían un olor representativo que era o a jabón o a panela. Era el olor que más se reflejaba o que se sentía cuando llegábamos a comprar. Pero lo más significativo de la tienda es que esta, cuando quedaba cerca, muchas veces no había problema por ir a comprar, a menos que estuviésemos jugando o haciendo alguna actividad. Pero cuando quedaba lejos, ahí era el problema. Muchas veces se formaban los pleitos, nos daban látigos, nos poníamos tan rebeldes que no íbamos a hacer ningún mandado. Eso, tocaba muchas veces tomar la decisión de no almorzar porque nos castigaban, nos decían, o vas a comprar o no te doy el almuerzo. Pero cuando nos mandaba una vecina o cualquier otra persona del barrio, íbamos lo más amable posible. Así sea que nos mandara de un barrio a otro, íbamos sin reprochar, porque no queríamos quedar como un niño grosero o quedar como aquel rebelde que no se ganaba ese favor, o quizás digamos que no se ganaba como que el título de ser uno de los chicos más mandados del barrio. No entendíamos muchas veces qué significaba o qué importancia tenía obedecer a nuestros padres, y más me acuerdo cuando vivíamos o los que vivimos en las veredas o en lugares donde de verdad la tienda quedaba alejada. Que cuando tú ibas a hacer un mandado, te equivocabas, te olvidabas o te tocaba devolverte, muchas veces lo pensábamos una y otra vez. Ay, pero cuando nos equivocábamos del mandado que nos habían delegado o cuando nos olvidábamos a mitad de camino, muchas veces para no regresarnos, llevábamos lo que creíamos que nos habían pedido. Eso sí, íbamos rogando con temor que no nos fuésemos a equivocar, porque hay que nos tocara devolvernos. Cuando íbamos o cuando nos regresábamos, a veces contábamos con la suerte que nos cambiaban lo que habíamos comprado, porque entendía que éramos unos muchachos y no podíamos equivocar. Pero cuando se empeñaba el dueño de la tienda en no cambiar lo que habíamos comprado, pues ya saben las que nos caían. Pero eso no es todo. También llegábamos al punto que cuando el dueño de la tienda era paisa, porque normalmente en cualquier barrio o en lugar donde haya habido una tienda tendría que haber uno o una paisa. Incluso solo por ser blanco le llamábamos paisa al dueño de la tienda. Y esto es significativo porque cuando nosotros los negros o alguno de nosotros colocaba una tienda, incluso nosotros mismos nos limitábamos a ir a comprar y preferíamos ir más lejos, pero con tal de ir a comprar donde el paisa porque sentíamos que era más económico, que nos trataban mejor, o por el simple hecho de comprar donde una persona que nos diera más confianza. Pero esto quizás lo trataremos en otro video, porque aunque no crea, hay una intrahistoria y un poco de racismo implicado en esto. No racismo entre nosotros, sino un racismo estructural que nos llevaba a pensar así, a pensar que tendríamos que ir a buscar lo que vendía el paisa o el blanco del barrio. Pero este o esta tendera no solo cumplían el rol de vender o de ser comerciante, también eran psicólogos porque hablaban y daban consejos a muchas personas del barrio. Incluso habían personas que se iban a sentar todo el día o toda una tarde solo a dialogar o a conversar con estas personas. También cumplían el rol de ser líderes sociales, porque esto no solo sentían, sino que creían que tenían la autoridad para resolver todos los conflictos que habían en el barrio. También muchas personas iban donde estos a resolver estos problemas, porque eran personas que muchos no eran de aquí, del pueblo, o muchos no tendrían o no tenían la forma de pensar que teníamos nosotros. Esto también era, llamémoslo noticiero, porque tenían toda la información de lo que pasaba. Ahora se les llama chismoso, pero era un centro de información donde si tú querías saber algo ibas a preguntar en la tienda de la esquina o la tienda del barrio, porque esta persona tenía toda la información necesaria que nos podía ayudar a saber qué estaba pasando. Todos íbamos hacia ese lugar a conversar o a contar todo lo que había pasado en el día, y esto hacía que el tendero o la tendera
cada vez se nutría más de información que la utilizaba de manera positiva o a veces negativa. Pero este también tenía un libro que era muy sagrado, que era el típico libro del crédito o del fío, donde muchos de nosotros o nuestra familia fueron anotados y muchos no fueron borrados hasta el día de hoy. También había momentos tan incómodos que cuando nos mandaban a fiar, nosotros nos caíamos de la vergüenza porque en un u otro momento habíamos pasado bien caripelado al frente de ellos comprando en otra tienda. Y él decía, es que para fiar si vienen aquí. O, su mamá me debe y no me ha pagado. Obviamente muchas veces fuimos bien tratados. Y eso hacía que nos sintiéramos bien porque sabíamos que aunque no hubiese dinero ese día íbamos a comer. Pero habían ocasiones donde recibíamos humillación y nuestras madres no entendían, nuestros padres, por qué no queríamos ir a fiar. Porque éramos humillados, nos trataban mal, nos echaban a patadas, entre comillas, de ese lugar porque él sentía que no teníamos el derecho ni la autoridad para ir a fiarle. Lo cierto es que en ese lugar pasaban muchísimas cosas. Hoy las tiendas quizás no tienen el mismo significado o no pasan las mismas circunstancias que vivíamos en esos momentos. Pero lo que sí sé es que fue el lugar donde muchos de nosotros vivimos nuestra niñez y adolescencia. Era donde íbamos a comprar el trofeo cuando jugábamos fútbol en la calle. Era donde compramos las típicas figuritas de Don Rufi. O era donde nos íbamos a sentar una tarde o un día simplemente a tomar gaseosa o a conversar de lo que habíamos vivido en el colegio o en el partido de fútbol. Pero una de las cosas más significativas que comprábamos era cuando íbamos a comprar la típica 200 de leche, 100 de canela, 500 de aceite, medio pan de jabón y cosas así donde nos vendían el pan no en chuspas, sino en papel pan. Ahí hasta con 5,000 pesos se armaba un almuerzo porque compramos un cuarto de arroz. Casi todo lo compramos en menudeo y esto hacía que nosotros pudiéramos comer porque nuestra economía o la mayoría de nuestra economía no era solvente y nos tocaba comer de esa manera. Tengo una pregunta. Si pudieras volver a ese momento o a esa tienda y solo pudieras pedir una cosa, ¿qué pedirías? En fin, la tienda fue o es un símbolo cultural y comunitario de nuestro municipio. ¿Cómo era el nombre de esa tienda popular de tu barrio o el nombre del tendero? Porque aquí en Tumaco también tenemos esas cualidades que llamamos a los barrios o a las direcciones también guiándonos por las tiendas que habían en esos lugares. Yo te pido que me sigas, compartas, comentes y le des me gusta a este video. Así nos estaremos viendo en otro video para seguir compartiendo más información sobre nuestra cultura, nuestra historia y nuestra tradición. Así que mi gente, no olviden orinar antes de acostarse. Chao, chao.